Pues sí que noto algo mejor. A ver otra vez. A ver, os comento. Un usuario del grupo de Telegram que tenemos en el canal me dijo que había una especie de test para comprobar el crossover del subwoofer. El resultado os va a sorprender. Dentro vídeo y empezamos. Bien, aquí estamos de nuevo. Antes de entrar en materia, vamos a ver un poco qué es el crossover, para qué funciona y qué utilidad tiene a la hora de utilizarlo en nuestros altavoces y el subwoofer. El crossover o punto de cruce lo podéis encontrar tanto en vuestro subwoofer en la parte trasera como en las opciones de vuestro ampli en la sección correspondiente. En este caso, la captura que os muestro pertenece a mi ampli Denon. En el vuestro tendréis que buscar en vuestro ampli donde se encuentra esa opción. Por lo general, en el caso del subwoofer, la rueda de crossover la dejaremos en LFE. Pero si vuestro subwoofer no tiene la opción LFE, podemos poner el punto de cruce a 120 Hz, que es lo más habitual. Pensar que el subwoofer es el altavoz más potente de vuestro sistema. Por eso se suele enchufar. Él es el responsable de las frecuencias más graves, las que son por debajo de los 120 Hz. A frecuencia más baja necesitamos más potencia para que éstas lleguen y nos den ese efecto patada en el estómago que podemos llegar a tener alguna vez. Vale, pero vamos a dejar de lado ese extremo y vamos a centrarnos en qué es lo que pasa cuando el sonido va del subwoofer a los altavoces, y aquí es donde entra el famoso crossover. Veréis, cuando establecéis un punto de cruce, en realidad lo que se hace es una especie de transición entre frecuencias alrededor de ese punto, de tal forma que el sonido se reparte entre los altavoces normales y el subwoofer. Al variar el punto de cruce, el peso de las frecuencias irá a un lado o a otro. Por ejemplo, si ponemos el punto de cruce a 40 Hz, todas las frecuencias alrededor de esas y por debajo serán gestionadas por el subwoofer, mientras que si ponemos 250 Hz, al contrario, el subwoofer se encargará de prácticamente de las frecuencias más graves. Bien, ¿y dónde está el problema? Pues que establecer el punto de corte no es tan fácil. Si miráis las especificaciones de vuestros altavoces, veréis que trabajan con un rango de frecuencia. Ese rango de frecuencia determina los límites de sonido que pueden reproducir. Por ejemplo, mis monitor audio son capaces de reproducir un rango de frecuencias de 42 Hz a 30 kHz, según las especificaciones. Esto hace que el ampli, cuando tiene que designar qué tipo de altavoz tengo y qué punto de cruce poner, se equivoque y lo tome como un altavoz de rango amplio. Y lo es, porque llega a 42 Hz por la parte baja. Pero para poder reproducir esos 42 Hz, tiene que sacrificar la calidad y potencia de esa bajísima frecuencia, a la cual llega con mucha dificultad y un SPL muy bajo en comparación. ¿Y qué es el SPL? Os preguntaréis. El SPL son las siglas de Sound Pressure Level, que en nuestro idioma es nivel de presión sonora, es decir, cuánto de alto suena el sonido medido en decibelios. Si medís con un sonómetro determinadas frecuencias de vuestros altavoces, encontraréis que no siempre van a medir los mismos decibelios. Así, cuanto más bajo es el sonido, más dificultad encontrará para poder reproducirlo a la misma potencia. Sin embargo, el ampli se obceca en designar estos altavoces como de rango completo, grandes o toda banda, según el ampli que tengáis. Y aquí es donde hacemos el primer ajuste, estableciendo un punto de corte a través del crossover. Vale, bien, pero ¿qué punto de corte escojo? De siempre se ha dicho que por lo general poner el crossover a 80 Hz es el valor intermedio más correcto, por así decirlo, o ideal. Bueno, el valor tipo. Pero no siempre es así. Para ello, lo ideal es tener algún sonido representativo que nos ayude al menos a elegir el mejor punto de corte, no el que generalmente se aconseja, que ojo, está bien, pero a veces podemos afinar más. El caso es que si este vídeo existe es porque un usuario del grupo de Telegram me facilitó una especie de prueba que precisamente lo que hace es lanzar un sonido que está combinado entre los 20 y 80 Hz, que podéis escuchar aquí.
Así, lo que hice fue capturar ese sonido y crear diferentes variantes en sentido multicanal, el central, los frontales, surround, incluso el Atmos. Podéis descargarlos en la dirección que os pongo aquí abajo, que es la típica de los patrones. En cada uno de los archivos que os facilito hay un texto a modo de instrucciones tal y como podéis leer aquí. Básicamente lo que tenéis que hacer es subir el volumen de vuestro ampli a un nivel más o menos alto, tal que 60 en escala 0-100 o menos 20 dB. Acto seguido, usar el mando del ampli para buscar la opción de crossover. En el caso de mi Denon tengo la opción de poder discriminar entre los diferentes altavoces o bien todos a la vez. Y posteriormente ir variando el punto de corte hasta que escuchemos el sonido grave más grave. Sí, vale, dicho así parece un poco absurdo, pero aquí es tu oído quien tiene que decidir. Para entender mejor cómo funciona el crossover, puedes establecer el punto de cruce al mínimo y al máximo que te deje tu ampli para entender las diferencias. El resultado, por lo menos en mi oído, es que pasé del corte a 80 Hz a 120 Hz. Y la verdad es que yo noté como diferencias. El sonido de los graves, digamos que era más controlado, más contundente. Evidentemente, esto se nota más todavía cuando estáis varios días viendo determinados contenidos, porque los graves varían mucho de un contenido a otro, del tipo de la mezcla, etcétera, etcétera. Eso, unido a que normalmente yo no suelo poner el ampli a niveles muy altos y actúa el Audisave junto con la función multi-EQ, que permite, digamos, que a volúmenes medios y bajos potenciar los graves, pues que yo note una cierta diferencia y diga, todo esto lo hablé con la persona que me facilitó toda esta información y él llegó a la misma conclusión. Es decir, él también estableció el corte a 120 Hz porque en su caso también notaba que había ese cambio a mejor. En vuestro caso, evidentemente, puede ser diferente. Puede ser que los 80 Hz sea el correcto, o puede que 90 o 100. La cuestión es que lo probéis, que dejéis los comentarios abajo en el vídeo, porque así, digamos, sabremos exactamente si esta herramienta que he creado para todos funciona bien, mal, regular o etcétera. O sea, al final se trata un poco de optimizar nuestro sistema de sonido y sacarle el mayor provecho posible, ¿verdad? En fin, que hasta aquí hemos llegado y ya veis cómo suben los suscriptores. Aquí tenemos el contador y la verdad es que cada vez estoy más contento porque el canal está teniendo, digamos, esa atracción que necesitaba y bueno, van a venir más teles, más pruebas, más vídeos. No os preocupéis que aquí tenéis Trastomanía para rato. Adiós.